En este vídeo se presentan los conceptos básicos sobre los ensamblajes. Cree un ensamblaje para definir la posición de los componentes, definir el movimiento y crear una lista de materiales. Los archivos de ensamblaje contienen referencias a archivos de pieza y a otros ensamblajes. Utilice el comando insertar para añadir componentes al ensamblaje. Los componentes pueden ser archivos de CAD no nativos insertados como un archivo de referencia asociativo sin necesidad de conversión. Al abrir el archivo de ensamblaje, se abre la última versión del archivo desde la ruta definida por el archivo de proyecto. Examinemos un flujo de trabajo típico. Configure los parámetros de plantilla por defecto antes de iniciar un ensamblaje con la plantilla correspondiente. Haga clic con el botón derecho del ratón cuando inserte un componente para ver las opciones de posición. En este ejemplo, utilizaremos el menú contextual que aparece al pulsar el botón derecho del ratón y seleccionaremos Colocar fijo en origen. El componente se fija y el sistema de coordenadas del componente se alinea con el del ensamblaje. Al insertar un componente, se puede utilizar el menú contextual para orientarlo en torno a X, Y o Z antes de la inserción. Si tiene varias ventanas abiertas, puede arrastrar y soltar un archivo desde el navegador del componente que se va a añadir. Utilice los comandos unión o restringir para definir la posición de los componentes y el movimiento. El comando unión define explícitamente el tipo de conexión, la posición y el movimiento. Si utiliza el comando unión, asegúrese de seleccionar el objeto que desea mover en primer lugar y el objeto estacionario después. El tipo de unión lo determina automáticamente la geometría seleccionada, aunque se puede modificar antes de aceptarlo. El comando restringir ofrece un amplio conjunto de herramientas de relación, pero no contiene definiciones de conexión explícitas. Se pueden usar ambos tipos juntos para obtener los resultados requeridos, como en este ejemplo, en el que se utiliza una restricción de eje a eje para completar el mecanismo. Utilice los comandos mostrar componentes no válidos y desplazamiento libre para resolver problemas de relaciones. Se pueden utilizar conjuntos de contactos para detectar cuándo se tocan las piezas. Ambos comandos unión y restringir pueden describir un rango de límites de movimiento. En este ejemplo, se utilizan límites de unión para definir la posición inicial y final. Los límites de unión están disponibles en el cuadro de diálogo. Se usan dos flujos de trabajo principales para describir el proceso de diseño de ensamblajes, descendente y ascendente. En un flujo de trabajo descendente, los componentes se diseñan juntos. Este ventilador se diseña como una única pieza con varios cuerpos mediante el menú de operaciones de plástico, lo que facilita fusionar curvas y hacer coincidentes operaciones como labios y soportes para fiadores. Después de diseñar la pieza, cada cuerpo se puede exportar como un archivo de pieza único en un ensamblaje. También se pueden crear piezas en un ensamblaje, por ejemplo, la pieza que se soldará para añadir resistencia al ensamblaje. Las piezas creadas en un ensamblaje se guardan en el disco como las piezas que se crean con una plantilla de archivo de pieza.
Este tren de juguete es un ejemplo de flujo de trabajo descendente de boceto principal. Utiliza un boceto 2D individual que contiene bloques de boceto para definir el tamaño y la información del diseño. Se pueden utilizar diagramas de cuerpo libre de Force Effect como bocetos principales. En un flujo de trabajo ascendente, primero se crean los componentes y, a continuación, se ensamblan. Esta opción se suele utilizar cuando se conocen el tamaño y la forma de un componente. Un diseño típico incorpora aspectos tanto de flujos de trabajo descendentes como ascendentes. Después de crear el ensamblaje, defina la transparencia y simule una unión o una restricción para animar el diseño.